se me estaba olvidando grabar. Entonces estamos revisando este cuerpo A que está en reposo, que como decía está en reposo, y por lo tanto es importante que al estar en reposo, y para eso vamos digamos, cuando revisemos la consistencia con las leyes de Newton, de alguna manera tiene que ver con esto, porque si yo digo que está en reposo, significa que la aceleración es cero y por lo tanto la suma de todas las fuerzas tiene que ser cero, ¿no? Si está en reposo o si está en movimiento, digamos, rectilíneo uniforme. Entonces, bueno, ya tenemos este diagrama de interacciones, tenemos el inventario de fuerzas, que estas son las dos fuerzas que hay, porque son las dos interacciones que hay. Y tenemos esta fuerza, esta otra, y si hacemos el diagrama de cuerpo libre, que lo hacemos, recuerden, ponemos el cuerpo como si fuera un punto y ponemos ahí o dibujamos la dirección de los vectores asociados a cada una de estas fuerzas, ¿no? Entonces estaría, en un caso, estaría el peso de A, ¿no? Que estaría mirando, o sea, apuntando hacia abajo, la gravedad. Este peso siempre apunta en la dirección de la gravedad, porque recuerden que el peso era masa por gravedad. La gravedad es un vector que ya lo vimos en cinemática y que apunta hacia abajo, y por lo tanto esto es un escalar que es positivo siempre, por lo tanto el peso tiene la misma dirección que la gravedad. Y la otra fuerza que nos queda es esta fuerza de contacto que hay. Esta es una fuerza, digamos, vamos a ponerle gravitatoria, y es una fuerza de largo alcance, como habíamos dicho, y esta es una fuerza de contacto, que es de contacto en la superficie con el cuerpo. Y estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, no sé, vamos a ponerle el piso sobre A. Las dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección contraria. Por lo tanto, este es el diagrama de cuerpo libre de aquí. Y entonces, las dos tienen que tener la misma magnitud porque, por la segunda ley de Newton, si una de las dos fuera mayor, el cuerpo se estaría moviendo en una dirección, producto de la segunda ley de Newton, tuviera una aceleración. Y como no hay movimiento tampoco en el eje X, aquí no hay ninguna fuerza en el eje X que aparezca, ¿no? Son solo esas dos fuerzas que es la que estarían aquí. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces, bueno, puedo hacer una preguntita rápido aquí, que estas dos fuerzas tienen, que esto, bueno, lo explicamos en la clase anterior, pero a ver si entendieron. Estas dos fuerzas tienen dirección contraria y tienen la misma magnitud. Entonces la pregunta es, ¿son un par de acción y reacción? ¿Esas dos fuerzas constituyen un par de acción y reacción o no? Sí. No. No. No, no lo hacen. Porque son sobre el mismo cuerpo. Exactamente. Las dos fuerzas son sobre el mismo cuerpo. Y eso, recuerden que lo que vimos en la clase anterior es que para que sea un par de acción y reacción, tienen que actuar sobre cuerpos distintos. Bueno, se los expliqué hace un ratito. Tienen que actuar sobre cuerpos distintos. Y además, que también es algo importante, tienen que ser de la misma naturaleza. O sea, si las dos, si son de contacto, son de contacto. Y en este caso una es gravitatoria, o sea, de largo alcance, y la otra es de contacto. O sea, bajo ningún caso estas dos fuerzas son para acción y reacción. O sea, por todas esas razones. Pero yo creo que la más importante es porque actúan sobre cuerpos, sobre el mismo cuerpo, en vez de actuar sobre cuerpos distintos, que es, digamos, la esencia del par acción y reacción. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora veamos un poquito más complicado esto, ¿no? Antes de pasar a que ustedes trabajen. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, fíjense que aquí tenemos un sistema que se mueve de manera, digamos, compacta, o sea, no se mueve, o sea, no se mueven las partes, o sea, B no se desliza, y se mueve con una rapidez constante de 3 metros por segundo. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Qué implica esto que la rapidez sea constante de 3 metros por segundo? Esto implica que la aceleración es cero y por lo tanto, esto implicaría que la suma de todas las fuerzas, que como tiene que ser, o la fuerza neta como tiene que ser cero, ¿no? Por la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a construir el diagrama de interacciones, el inventario de fuerza y el diagrama de cuerpo libre para los bloques A y B. ¿Ok? O sea, yo le decía en la clase anterior, bueno,
como a lo mejor ustedes ya estudiaron eso algunos y vieron algunas cosas, pero digamos que en esta etapa inicial eh, siempre es bueno que ustedes aprendan a hacer estos diagramas de interacciones y que hagan el inventario de fuerza y un poco para que vean todo el proceso, ¿no? Y por supuesto diagrama de cuerpo libre. Está claro que una vez que usted tiene ya experiencia y qué sé yo, y ha visto esto ya varias veces o ha hecho muchos ejercicios, ya prácticamente en muchas ocasiones uno puede hacer el diagrama de cuerpo libre directamente. Pero por lo general ahora es recomendable que ustedes hagan siempre el diagrama de interacciones porque los ayuda a entender un poco qué fuerzas son las que están actuando, las direcciones y un poco todo eso. Entonces, bueno, pensemos esto un poco. Entonces, bueno, aquí nos sugieren que primero hagamos el del bloque B, ¿no? Entonces, bueno, pero primero eh, veamos, digamos, vamos a ver quiénes son los que están involucrados. No sé, dibujemos aquí bien en pequeñito esto para que no nos olvidemos. Aquí están los dos cuerpos, ¿no? Entonces vamos a tener el cuerpo A, vamos a tener el cuerpo B, el A era el de abajo, este sería el A y este sería el B. Entonces tenemos el cuerpo A, tenemos el cuerpo B, tenemos, digamos, el piso o el suelo y tenemos la tierra. Esto sería lo que conocemos como el diagrama de interacciones o pequeño diagramita donde simplemente estamos viendo quién interactúa con quién. Esa es un poco la esencia. Y eso nos guía después para establecer cuáles son las fuerzas y todo eso. Entonces, bueno, ¿hay una interacción de A con B? Sí, hay una interacción de A con B porque están ahí en contacto. Es una fuerza de contacto de A con B, ¿no? La vamos a poner. ¿Hay una interacción de A con el piso? Sí, hay una interacción de A con el piso. No hay interacción de B con el piso, es solamente con A. Y sí hay, y eso sí siempre lo vamos a tener, una interacción con la Tierra que va a ser de tipo de largo alcance o gravitatoria de ambos cuerpos, ¿no? Porque eso sí lo vamos a tener. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí. Profe, la cuerda no cuenta en este diagrama. No, a ver, aquí... sorry, se me pasó la cuerda. Ya. Gracias, Nay. Tenemos Ah, una está cuerda bien. aquí. No la había, no la había puesto. Ya tenemos una cuerda aquí. Tenemos una cuerda que vamos a colocarla. Ya la hubiera puesto del lado izquierdo acá porque tiene interacción. Y esta es la cuerda, que la cuerda tiene una interacción con A, ¿no? ¿Ok? Y ahí estaríamos listos, ¿no? Ya, sí, se me había pasado la cuerda. Entonces, ahora, bueno, ya vemos que todos los tipos de interacciones que hay, ¿no? Entonces ahora, a partir de esta información, vamos a construir lo que se llama como el inventario de fuerza. En este caso vamos a hacer primero, vamos a hacer el del A, vamos a ponerlo para acá y vamos a hacer el inventario de fuerzas del cuerpo B aquí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de cada interacción extraemos las fuerzas que están, ¿no? Entonces, A interactúa con B por esta fuerza de contacto, que vamos a llamarle la interacción de, o sea, la fuerza que actúa sobre B sería la de A, ¿no? La de A actuando sobre B, y esto es una fuerza de contacto, ¿no? Esa sería una fuerza. Y la otra fuerza que hay sobre B, de acuerdo a este diagrama, sería esta, que sería el peso, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner simplemente el peso de B, que recuerden el peso, la fuerza de gravedad. Entonces ese sería el inventario de fuerzas del cuerpo B. Entonces, si yo fuera a hacer, y ya lo podemos hacer directo, el diagrama del cuerpo libre de cuerpo B, fíjense que vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo, ¿ok? Para cada cuerpo por separado. La ecuación, la ley de Newton o la ley de Newton es aplicable a cada cuerpo. Entonces, cuando yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, establezco para después aplicar la segunda ley de Newton, lo que hago es hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los dos cuerpos, ¿no? No para todo el sistema, sino para cada uno. Entonces voy a tener un punto aquí, ¿no? Que va a ser mi cuerpo B y voy a tener el peso, ¿no? El peso de B.
Y voy a tener la fuerza de contacto, esta de A, actuando sobre B, que va a ser de esta manera. ¿Ok? Después le vamos a poner nombre a esto, pero por la hora consideremos esto como una fuerza de contacto simplemente. Y esto tiene que ser así porque ¿qué otras fuerzas hay? O sea, no hay ninguna otra fuerza ahí porque el B solamente está interactuando con la Tierra y con A. ¿Ok? Y además nos dicen que el sistema se mueve con rapidez constante, por lo tanto la suma de las fuerzas es 0. Y eso, estas dos fuerzas, entonces, si la vamos a hacer bien y queremos ser bien prolijo y bien cuidadosos con esto, estas dos flechitas tienen que tener la misma magnitud, o sea, el tamaño de los dos vectores tiene que ser el mismo, el de tanto de AB como el de este de PB. ¿Ok? Entonces ahora veamos el inventario de fuerzas de A, que es un poquito más, tiene más fuerzas, ¿no? Porque ¿qué fuerzas tiene? Tiene la fuerza de A con la cuerda, ¿no? Que se le vamos a llamar tensión, lo habíamos definido como la tensión, ¿no? Bueno, eso es una fuerza, digamos, de contacto y no vamos a ponerle ninguna, bueno, vamos a ponerle que es la tensión sobre A, pero está claro que actúa sobre el cuerpo A. Entonces, esta sería una fuerza. La otra fuerza, que es, vamos en orden de más fácil a más difíciles, sería el peso de A, ¿no? Que esa también la tenemos en cuenta, que es esta rama que tenemos aquí, que sería la interacción de A con la Tierra. Entonces, además tenemos la interacción del piso con A. ¿Cuál es la interacción del piso con A? Bueno, vamos a llamarle una fuerza del piso sobre A, ¿no? Y sería esta otra. ¿Y qué fuerza nos falta? Bueno, nos falta la interacción de A con B. En este caso vamos a tener una fuerza que en este caso sería de B actuando sobre A y que la representamos de esta manera. B actuando sobre A, esta es una fuerza de contacto igual, esta también es una fuerza de contacto, esta es de gravitatoria y esta, bueno, es contacto igual, pero realmente la tensión no le ponemos nada, no es tan importante eso. Ya, entonces, el diagrama, bueno, antes de hacer el diagrama de cuerpo libre, fíjense que veamos que entonces esta fuerza y esta fuerza sí son las que constituyen un par acción y reacción, porque actúan sobre cuerpos distintos y van a tener la misma magnitud y dirección, en este caso, contraria. Entonces, aquí ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de A y el diagrama de cuerpo libre de A. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a igualmente a poner un punto, ¿no? Vamos a poner la tensión que va en esta dirección, esta tensión de A, ¿no? Después vamos a poner el peso de A, que si me guío por la figura, A es mayor que B y debería tener un poquito más de largo, ¿no? Entonces, ¿qué otra fuerza nos falta ahí? ¿Qué otra fuerza nos falta? Nos falta la acción del piso sobre A, ¿no? Que vamos a dejarlo para el final. Y nos falta la acción de B sobre A. Yo tengo la acción de A sobre B, que es esta que está aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, la acción de B sobre A, vamos a escoger otro colorcito para dibujarla mejor. La acción de B sobre A va a ser un vector como este, pero en sentido contrario. Va a ser un vector que vamos a dibujarlo aquí, que va a ser este, ¿no? Una fuerza de, en este caso, B sobre A. ¿Ok? Y entonces fíjense que me va a quedar solamente por escribir la fuerza de interacción entre el piso y el cuerpo A. Y esa fuerza, ¿cómo tiene que ser? Esa fuerza, ¿cómo tiene que ser? Recuerden que nosotros tenemos que la suma, como vamos con movimiento a velocidad constante, la suma de todas las fuerzas tiene que ser 0. Entonces, como la suma de todas las fuerzas tiene que ser 0, cuando yo sume la fuerza que me falte, tiene que ser la suma, tiene que ser igual a menos la suma de estas 3. Por lo tanto, un poco que si lo hacemos un poquito que a ojo, ¿no?
Vamos a suponer que aquí tenemos dos divisiones, no sé, un poquito, entonces vamos a tener en esta dirección como dos divisiones. Aquí tengo, vamos a suponer que tengo dos divisiones de esta y tres de esta, serían como 5, cuando la sume estas dos, y entonces me va a quedar más o menos como por aquí, más o menos. Entonces, esto me va a dar una fuerza que me va a hacer más o menos como esta. Un poco chueca ahí, pero esa es la idea. Y esta sería la fuerza de el piso sobre A. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro. Ya, entonces fíjense que aquí todavía, como algunos me preguntaron en la clase anterior, no estamos dividiendo esto en normal y roce, sino que simplemente estamos considerando la fuerza de interacción. Estamos solo poniendo una fuerza por cada interacción, ¿ok? Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre, entonces, del cuerpo A, y entonces, ya después, si uno quiere, puede, y después como veremos cuando empecemos a resolver problemas, ya uno después va a llegar a determinadas ecuaciones, y para eso tiene que establecer unos determinados, o un determinado sistema de coordenadas, y ese sistema de coordenadas, dependencia de dónde apunte, entonces, digamos, voy a llegar puedo escribir ecuaciones en un eje y ecuaciones en el otro eje, y en este caso como es cero, bueno, eso lo que hago es proyectar esta fuerza en el eje Y y en el eje X, y entonces igualarlas a las fuerzas que están, digamos, en las otras direcciones. Pero eso después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué más nos pedían acá? Bueno, esto sería lo necesario. Entonces aquí ya tendríamos tanto el diagrama de cuerpo libre de B, el diagrama de cuerpo libre de A y todas el inventario de las 4 fuerzas que hay de A y las 2 fuerzas que hay actuando sobre B. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Entonces, ahora yo quiero que ustedes eh, vamos a trabajar y van a trabajar ustedes en grupo. Entonces, con este problemita que tiene sus pequeños detalles, pero fíjense que solamente vamos a considerar el diagrama de interacciones para el imán 2. Entonces, bueno, y adicionalmente hagamos las cosas, ¿no? Hagamos un diagrama de interacción para el imán 2 y el imán 1, ¿no? O sea, consideremos todo el sistema, veamos todos los cuerpos que están involucrados y me interesa hacer que ustedes hagan el diagrama de interacciones y después hagan el inventario de las fuerzas que actúan, ¿no? El inventario de las fuerzas. Eso lo pueden hacer. O sea, traten de hacerlo organizado, hacen el diagrama de interacciones en una parte, después el inventario de fuerzas para cada uno, podemos hacerlo. Vamos a hacerle el inventario de fuerza cada uno. Y después, bueno, sí, después podemos hacer el diagrama de cuerpo libre para el imán 2, ¿no? Solamente, pero ya después va a quedar más o menos claro para el imán 1. Y ahí vamos a responder algunas preguntas sobre qué tipo de fuerzas tenemos. Fíjense que aquí vamos a tener en cuenta que, por supuesto, que los imanes están en contacto por producto de una fuerza digamos, de carácter magnético que los une, pero además están en contacto y eso es esencial. Yo creo que piensen un poco en eso. O sea, fíjense que aquí no hay ningún tipo de pegamento, sino que simplemente están unidos por acción de cuando uno pega dos imanes que se quedan unidos, ¿ok? Entonces, si quiere, tírenle foto ahí y ya más o menos saben lo que tienen que hacer. Entonces, trabajen en grupos y un poco la idea. La idea es esencialmente construir los diagramas de interacciones y claro, el inventario de la fuerza. Un segundo para poder crear los grupos. Ya, entonces esta sería esto sería lo que tienen que trabajar ustedes en los grupos, ¿no? Ahí ya le abrí la sala y ustedes se pueden ir uniendo a los grupos.
Y por supuesto, si cualquier duda me van llamando y yo voy a ir pasando por las salas. Push rueda. ¿Sí? Pack. Sí, ahora sí. Bueno, espero que estén todos de vuelta ya. ¿Me escuchan? Se escucha, se escucha, se escucha. Ya, entonces, bueno, un poco lo que les decía, tenemos el imán 1. Bueno, en algunos grupos tenemos, aquí lo escribo también, el imán 2. Y este, digamos que era la esencia, ¿no? El imán 1 era el que estaba conectado a la cuerda, ¿no? Claro, podemos poner esto aquí, podemos poner la tierra acá. Entonces teníamos, ¿qué es lo esencial? Teníamos una fuerza de distancia entre estos. La cuerda solo estaba conectada con el 1 a través de una fuerza de contacto, que es esta. Y aquí era la parte que era interesante y que, bueno, debatimos en algunos grupos. Eh, bueno, lo que sí estaba claro que primero hay una fuerza de origen magnética, y eso todo lo hemos visto si tomamos dos imanes en la mano, ellos se van a atraer aunque estén a distancia, entonces eso es una fuerza que actúa a distancia. Pero una vez que estén en contacto, va a haber una fuerza de contacto ahí. Y un poco que uno hacía la analogía, bueno, si estamos en la Tierra y hay alguien que está parado aquí sobre mí, que estoy ahí en la Tierra, si estoy con los pies en la Tierra literalmente, eh, está actuando tanto la fuerza gravitatoria también y también hay una fuerza de contacto de la Tierra sobre mí, o sea, las dos. Si yo salto en ese momento que estoy saltando, solamente está la gravitatoria, pero una vez que estoy en contacto con la Tierra, además de la fuerza gravitatoria, hay una fuerza de contacto. Entonces es similar a lo que pasa en el caso de los imanes, ¿no? Entonces uno tiene que ver el inventario de toda esa fuerza. Habría para el imán 2, entonces el inventario de fuerza tendría una fuerza, digamos, magnética que estaría, ya, bueno, lo puse al revés, pero no importa, una fuerza magnética que sería la de 1 actuando sobre 2. También va a haber una fuerza de contacto de 1 actuando sobre 2, esta sería 1, esta sería 2, y en la otra que nos falta sería el peso del imán 2, y esas serían las tres fuerzas que están ahí. Y bueno, en el caso del imán 1, entonces además, tendríamos la tensión y tendríamos bueno, esa sería la otra extra que tendríamos, ¿no? Pues tendríamos además el peso de 1 y tendríamos estas dos fuerzas que los pares de cada una de estas fuerzas se repiten aquí. Tendríamos una fuerza magnética de 2 actuando sobre 1 y una fuerza de contacto de 2 actuando sobre 1. Bueno, la idea que el EMT lo puse aquí arriba, siempre me equivoco. Entonces aquí tendríamos estas cuatro fuerzas que están, ¿no? Y ahí a partir de ahí podemos hacer los diagramas de cuerpo libre que ustedes generalmente lo hicieron bien. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta bien las direcciones para que, por supuesto, y las magnitudes para que dé cero. Entonces, digamos que en este caso, aquí el peso no tiene problema. Entonces, además de eso, voy a tener la fuerza de contacto, que va a ser esta de 1 sobre 2. Y voy a tener una fuerza que en este caso la voy a hacer, en teoría deberíamos hacerlo un poquito más grande, que sería
la fuerza de, la voy a hacer un poquito más grande a propósito, la fuerza de origen magnética de 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas, cuando las sume, o sea, si yo escribo esto ahora sin vectores, significaría que la fuerza de 1 sobre 2 magnética va a ser igual al peso 2 más la fuerza de contacto de 1 sobre 2, ¿no? Aquí no le puse vectores porque de alguna manera no importa la dirección del eje, esto es lo que se va a cumplir, porque la magnitud de esta fuerza, o sea, la magnitud de esta fuerza tiene que igual a ser estas dos. Y bueno, y para el 1, algo similar, ahí lo pueden hacer ustedes, ¿ok? ¿Quedó claro eso? ¿Alguna duda? Bueno, entonces asumo que les quedó claro. Entonces voy a compartir o a seguir, vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Y entonces, ahora, bueno, analicemos esta situación. Y ahora en vez de estar con una velocidad constante, ahora vamos a tener una cierta velocidad que está creciendo. O sea, vamos a tener aceleración. O sea, una aceleración en este caso positivo porque estamos empujando con una mano por aquí. Hay dos bloques que están en contacto. Esto no tiene fricción. Entonces, a medida que yo voy empujando, esto se va moviendo cada vez más rápido. O sea, lo que quiere decir que tiene aceleración. Entonces, bueno, que si pongo aquí igual el bloque A y el bloque B están en contacto, por lo tanto hay una fuerza ahí entre ellos. Vamos a suponer que esta mano, qué sé yo, está actuando de manera de contacto con A. Y bueno, y también tenemos la tierra y tenemos el piso. Entonces con la tierra estos dos tienen gravedad y con el piso cada uno de estos tiene contacto y va a tener ahí una determinada fuerza de contacto, ¿no? Entonces digamos que esta es toda la situación que tenemos. Entonces si uno quiere hacer el inventario de fuerza del cuerpo A, ¿quién sería? Bueno, sería la fuerza que la mano ejerce sobre A. Esta sería una fuerza. También estaría la fuerza que B ejerce sobre A, que esta es la fuerza de contacto. Esta también es de contacto. También estaría el peso de A, ¿no? Y además de esto estaría la fuerza que ejerce el piso sobre A, ¿no? Que esta también es una fuerza de contacto. Estarían esas cuatro fuerzas actuando sobre A. Y sobre B, ¿qué fuerzas actúan? Sobre B no actúa la mano directamente, porque la mano actúa sobre A. Entonces sobre B actúa el par de este, que sería la fuerza de A sobre B de contacto. Estas dos fuerzas son las que constituyen el par acción y reacción. Y también tendríamos el peso de B, ¿no? Y tendríamos la fuerza que ejerce el piso sobre B. Esta es una fuerza de contacto. ¿Ok? Entonces, si yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre de A, ¿quién sería? Bueno, sería, tengo la fuerza que ejerce el piso sobre A, ¿no? Tengo el peso de A, ¿ok? Estas son tengo cuatro fuerzas que están actuando sobre A, ¿ok? Son estas cuatro. Además voy a tener la fuerza de contacto de B actuando sobre A, ¿no? Y además tengo la fuerza de la mano, que lo voy a poner un poco más grande por razones que vamos a explicar ahora. Porque, bueno, el movimiento en qué dirección va. Se nos están diciendo que es empujado horizontalmente, el movimiento va en esta dirección, o sea, no hay movimiento vertical. Si no hay movimiento vertical, digamos que las fuerzas que están en esa dirección se compensan y no hay aceleración, no hay movimiento. Por lo tanto, esta fuerza que es el piso sobre A más
y el peso son iguales y de dirección contraria. Pero como se está moviendo en esta dirección, entonces esta fuerza de la mano sobre A tiene que ser mayor que la fuerza de contacto esta, y por lo tanto el cuerpo se va a estar moviendo en la dirección, digamos, hacia la derecha, ¿no? Y ese sería el diagrama. Por lo tanto, esta fuerza sería mayor que esta otra, ¿no? Y el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B, entonces, ¿qué vamos a tener? Uy, ya iba a ser eje y todo ya. Tengo el cuerpo B, tengo igualmente la fuerza del piso sobre el cuerpo B, tengo el peso de B, ¿ok? ¿Les queda claro todo eso? No sé, si me detiene si hay alguna duda, ¿no? Aquí sería esto, el peso. O sea, simplemente estoy poniéndole dirección a las fuerzas que estuvimos inventariando, ¿no? Tenemos la fuerza de A actuando sobre B, que es la que nos faltaría, y sé que es el opuesto a esta, y sería la fuerza de A actuando sobre B. ¿Ok? Y esto, por supuesto, también produce un movimiento, y por lo tanto se está moviendo en este eje vertical, porque, que diga, el eje horizontal, porque en el eje vertical las dos fuerzas están compensadas, ¿no? Digamos que esto es una manera de ver este problema, y aquí tendríamos ya tanto todo el diagrama de interacciones, todo el inventario de la fuerza y cómo se comporta esto. Ahora veamos, la siguiente situación, ¿no? Fíjense que aquí, y como alguien me preguntó en el grupo, aquí la sumatoria de todas las fuerzas no es cero. Ni aquí tampoco, por supuesto. Aquí la sumatoria de todas las fuerzas no es cero. Entonces esto como implica que la aceleración también es distinta de cero, porque la sumatoria de todas las fuerzas, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es igual a la masa por aceleración. Por lo tanto, aquí hay aceleración distinta de cero, y eso es un poco lo que me están diciendo de que la velocidad es creciente, y como estudiamos en cinemática, si la velocidad crece, significa que la aceleración, que hay aceleración, ¿ok? Entonces, ahora, si tenemos en cuenta que tenemos dos bloques A y B de masa, digamos, 2m y m, y los bloques se mueven a velocidad constante. Entonces la mano los empuja horizontalmente. Y por supuesto, no lo dicen aquí, pero uno se lo puede imaginar, de que la única manera de que esto se mueva a velocidad constante, como vimos aquí en este problema, ¿no? Si yo estoy empujando, si yo empujo y no hay roce, esto se va a mover con aceleración, lo que aprendimos con esto. Aquí me dicen que no había fricción, o sea, que no había roce con el suelo, o sea, no hay nada que me detenga esto. Entonces, sin embargo, aquí tiene que haber fricción para que esto se mueva con velocidad constante, si no, o sea, tiene que, de alguna manera, la suma de todas las fuerzas tiene que ser cero. En este caso, la suma de todas las fuerzas tiene que ser cero, las que actúan sobre cada uno de los cuerpos, porque si no, no se mueve con velocidad constante, ¿no? Entonces, bueno, aquí es lo mismo. Lo que pasa es que vamos a... aquí, fíjense qué es lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Ya sabemos todo, el inventario digamos que el diagrama de interacciones es el mismo, ¿no? El diagrama de interacciones es este mismo. O sea, la A y B interactúan, A actúa con la mano y los dos actúan con el piso y ambos con la tierra. El diagrama de interacciones es exactamente igual. El diagrama de interacciones es idéntico. Ahora, y el inventario de fuerzas también es igual. El inventario de fuerzas también es igual. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es el diagrama de cuerpo libre. ¿Me siguen hasta ahí?
¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Se entendió eso bien? Sí. Sí, se entendió, profe. Ok, fíjense que a pesar de que yo les diga que hay fricción o no, lo que estoy diciendo es que los cuerpos que están involucrados son los mismos. A, B, el suelo, el piso y la tierra. Por lo tanto, hay interacción entre ellas. Ahora, lo que va a cambiar ahora ligeramente es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? El diagrama de cuerpo libre del cuerpo A, que yo tenía que, y aquí, bueno, lo podemos escribir directo. Aquí teníamos que el cuerpo libre de A vamos a tener un peso. El peso de A no me va a cambiar, porque eso siempre va a ser el mismo. Eso depende de una constante por la gravedad, ¿no? Y lo otro sería la acción de la fuerza de esta mano, que va a estar en esta dirección, y le llamé la fuerza de la mano sobre A, y también voy a tener una fuerza de contacto de B sobre A. Y esto tienen que ir en esas direcciones, ¿no? Porque la fuerza de B sobre A actúa, digamos, en este plano horizontal. Entonces, para que esto sea cero, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar entonces es que ahora la fuerza de interacción del suelo o del piso con A es la que va a cambiar. Esta fuerza cambia, ¿no? Entonces, como esto tiene que ser cero, como la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser cero, entonces esta fuerza que está aquí tiene que estar dirigida ¿en qué dirección? Bueno, va a tener que estar dirigida como en esta dirección, ¿no? Para que compense todas las demás fuerzas. O sea, cuando yo sume vectorialmente estas cuatro fuerzas, me tiene que dar cero, ¿no? Entonces, un poco que ahí uno puede ver que la magnitud de esta va a ser, digamos, la magnitud en esta dirección va a ser este vector menos este otro, va a tener esta distancia, y por aquí va a tener un vector que va a ser igual. Quizás aquí podemos hacerlo un poquito más preciso, quizás un poquito más, sería algo como esto, puede ser. Esto va a tener por acá de altura esta, y por aquí esto más o menos, por lo tanto va a ser como hasta aquí. ¿Ok? Porque aquí estoy diciendo que se me va a tener en este eje, la proyección va a ser la misma que esta, y en este eje la proyección va a ser la suma algebraica de este vector de la mano sobre A y de este otro, y cuando yo sumo esto me va a quedar un vector en esta dirección más o menos de este tamaño, ¿no? Y entonces esta sería la fuerza que ejerce el piso, perdón, la fuerza que Pero no, ejerce el piso sobre A, ¿sí? una duda, ¿no debería ser menor la fuerza de fricción que la de la velocidad? Porque sale que se está moviendo, ¿no? Sí, pero se mueven a velocidad constante. Si se mueven a velocidad constante, entonces ¿La significa, sumatoria también es cero? sí, claro. Ya. Entonces, esto lo estoy poniendo acá. O sea, recuerden que, o sea, eso tiende a confundir a veces que porque el cuerpo se esté moviendo, no significa que hay que diferenciar los dos casos, cuando se está moviendo con velocidad constante o con aceleración. Son dos cosas distintas. Entonces, con velocidad constante ya eso implica que la suma, lo dice la primera ley de Newton, el primer principio de Newton, la suma neta o la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es cero. Entonces, tienen que quedarles bien claro que para los efectos de las leyes de Newton, que el cuerpo se mueva que esté en reposo y que esté con velocidad constante, las dos situaciones son equivalentes. ¿Ok? O dicho de otra manera, nosotros no vimos esto, algo que se llama movimiento relativo, pero yo siempre puedo encontrar un sistema de referencia en el cual el cuerpo esté como en reposo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso sería, no sé, equivalente a un cuerpo que está encima de un tren, ¿no?
Y con respecto a alguien que esté fuera, el cuerpo se está moviendo, pero con respecto a mí está en reposo. Entonces las dos situaciones son equivalentes desde el punto de vista de las leyes de Newton, ¿no? Entonces eso es lo que les comenté un poco que eran sistemas inerciales, ¿no? Que las leyes de Newton son válidas en sistemas inerciales. Entonces en este caso da lo mismo que sea velocidad constante como que esté en reposo. Por tanto, la suma de toda la fuerza tiene que ser cero. Y por eso les decía que esta proyección aquí tiene que ser exactamente igual a cuando sume este vector más este. Me tiene que dar algo como esto. O sea, se lo voy a poner de otra manera. Sumo el vector este y sumo este otro vector chiquito, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar como resultante, ¿no? Un vector que sea como así, ¿no? A este le quité un poco. Por lo tanto, quizás estoy alargando un poco mucho esto, pero bueno, el punto que quiero es que quede claro que entonces voy a tener un vector en sentido contrario que va a tener la misma magnitud que este otro, que este es el resultante de sumar estos dos vectores. ¿Ok? Sumar este vector, digamos, 1 y 2, este es el resultante. Y entonces el que me queda va a tener que tener esta magnitud igual. Quizás ahí me quedó un poquito más grande, pero bueno, es un punto, la idea es que se entienda, porque todo va a depender del tamaño que tenga este vector. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre del A y el diagrama de cuerpo libre de B. Entonces, va a ser también un diagrama similar. Nosotros teníamos para el cuerpo A este diagrama. Entonces, lo que vamos a tener ahora aquí es que en lugar de tener esta fuerza de esta manera, vamos a tener una fuerza que también va a estar con una cierta diagonal. Entonces, vamos a tener este diagrama, vamos a tener la fuerza de A sobre B, vamos a tener el peso de B, y entonces vamos a tener esta fuerza que va a ir en esta dirección, que sería la acción del piso sobre B, que también es una fuerza de contacto. Ok, entonces serían los diagramas de cuerpo libre. Entonces, bueno, analicemos nuevamente la situación anterior con menor fricción. Entonces, si la fricción es menor, ¿qué es lo que va a pasar? Y con la misma fuerza. Si la fricción es menor... ¿Va a tener una aceleración? Exactamente. Ahora sí, vamos a tener una aceleración porque digamos que lo que estamos diciendo, a pesar de que todavía no hemos definido eso, lo que estamos diciendo es que esta componente en el eje X de esta fuerza de contacto va a ser menor y por lo tanto no va a lograr compensar completamente la fuerza de la mano que actúa sobre A. Y por lo tanto voy a tener una cierta aceleración. Entonces me voy a mover con una cierta aceleración. Entonces, ya de aquí podemos definir un poco que podemos definir un determinado coeficiente de fricción que esta fuerza que le vamos a llamar fuerza de roce va a ser o lo podemos escribir como un coeficiente que va a ser menor que 1, ¿no? Por esta n que va a ser la proyección normal al plano, ¿ok? Entonces, esta fuerza que sería la fuerza que nosotros hasta ahora le estábamos llamando la fuerza del piso sobre el cuerpo, en este caso vamos a llamarle m, ¿no? Entonces, lo que estamos es descomponiendo esta fuerza en dos. En una fuerza, o sea, esta fuerza del piso sobre la masa m, la vamos a descomponer como la fuerza F más esta fuerza que le vamos a llamar normal. Entonces, esta fuerza no es más que la proyección de la fuerza de contacto en el eje Y, ¿no? O bueno, en este eje, digamos, normal o en el eje vertical, y esta sería la fuerza en el eje horizontal o en este plano aquí, ¿no? Que puede ser el eje X, ¿no? Entonces, a esta fuerza la podemos representar como una fracción de esta normal, o digamos que experimentalmente se estableció que podíamos establecer una cierta relación entre esta
esta componente, esta fuerza de contacto normal o perpendicular a la superficie y que era linealmente proporcional con un coeficiente que no variaba, ¿no? Entonces, digamos que esta fuerza de roce tiene para cada superficie un coeficiente, que ese coeficiente depende de la superficie o de los dos cuerpos, de cada contacto. O sea, si esto está de madera y esto es también de madera, tiene cierto coeficiente de roce, pero si aquí cambiamos en vez de madera por no sé, aluminio, vamos a tener otro coeficiente de roce que sería el de madera con aluminio y así para cada, digamos, par de superficie vamos a tener coeficientes de roce distintos. Entonces esta fuerza o esta componente y esta fuerza de roce la podemos escribir como este coeficiente por esta normal que sería la componente. Entonces fíjense que depende linealmente. Si esta normal disminuye, esta fuerza de roce disminuye. Por lo tanto, digamos que esta es una manera, que es la que se estudia en los colegios y la que también yo estudié y que estudiamos mucho, y la que todavía parece que enseñan en los colegios de que, bueno, existen dos fuerzas que serían la fuerza de roce y la fuerza normal. Cuando si uno lo mira desde el punto de vista de este diagrama de interacciones, lo que estamos diciendo es que solamente existe una fuerza. Lo que pasa es que digamos, para simplificar un poco, para estudiar un poco, para que sea quizás un poquito más entendible, uno descompone esto en una normal y en una fuerza de roce, pero siempre tengan presente de que las dos son productos o se originan de una única fuerza, que es la interacción entre la masa con esa superficie, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tendríamos una fuerza de roce que la expresaríamos a través de esta fórmula. Entonces, fíjense qué pasa ahora si yo en lugar de ejercer una fuerza, digamos, horizontal, ejerzo una fuerza que sea como en esta diagonal, ¿no? De esta manera. Entonces, eso lo que va a implicar es que si yo hago el diagrama de fuerzas, voy a obtener una componente de esta fuerza de contacto en el eje Y mayor, o vamos a llamarla a partir de ahora ya normal, vamos a tener una normal mayor, porque fíjense que nosotros antes compensábamos esta componente en el eje vertical simplemente con el peso, pero ahora además vamos a tener una componente de esta fuerza que estoy ejerciendo que se va a adicionar aquí, por lo tanto esta normal va a ser mayor. Y al aumentar la normal, lo que va a hacer es que esta fuerza de roce también va a aumentar. O sea, esta fuerza en teoría debiera ser mayor que esta, que aquí estamos, por supuesto, representándola un poquito más pequeña. O sea, en cuanto incidamos sobre el cuerpo con un cierto ángulo, entonces este va a ser el efecto que vamos a tener. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Por lo tanto, si yo aumento la normal, lo que estoy haciendo es aumentando el roce, ¿no? O sea, la fuerza de roce. Entonces, a partir de aquí podemos empezar ya, una vez que nos quedó claro esto del roce, podemos empezar a resolver ya problemas donde tenemos bloques conectados, digamos, por una cuerda. Y entonces, fíjense, nos dice que tenemos un bloque de masa 1, otro de masa 2. La cuerda es ideal. ¿Qué significa que la cuerda es ideal? Bueno, lo que yo les comentaba en la clase anterior, que la masa es 0 y que además es inextensible. Quiere decir que no se estira por la acción de los cuerpos, sino que se queda con la misma longitud, y eso hace o permite a nosotros decir que la tensión se transmite por toda la cuerda sin pérdida ninguna, o sea que es la misma tensión que existe en cada uno de los puntos de la cuerda. Y eso es, que yo diga que la cuerda es ideal, nos permite decir eso. Entonces tenemos este bloque M2 que está colgado aquí, este 1 que está colgado. Y entonces, bueno, uno puede hacer todo este diagrama de interacciones igual y todo esto, y aquí decir que sobre este cuerpo 2, ¿quién está actuando, no? Sobre ese cuerpo 2 está actuando con la cuerda,
Y aquí está la Tierra, ¿no? Y este es de distancia. Y sobre el cuerpo 1 está actuando, vamos a escribirlo así, está la cuerda aquí, está la Tierra, también está el piso. Por tanto, aquí hay un contacto, aquí hay una acción a distancia y aquí también hay un contacto, ¿ok? Entonces uno puede hacer algo similar, ¿no? Y establecer todo el inventario de fuerza. En este caso solamente vamos a tener dos fuerzas. El inventario de fuerza del cuerpo 2 simplemente va a ser la tensión y el peso de 2. Solamente esas dos fuerzas, porque no hay que otra fuerza, ninguna otra fuerza está actuando sobre el cuerpo 1. ¿Quién está actuando? Bueno, está actuando la tensión, está actuando además el peso del cuerpo 1 y también está actuando la fuerza del piso sobre el cuerpo 1. Fíjense que hemos puesto estas tres fuerzas, todavía no hemos hecho la separación en normal y fuerza de roce, pero que como ya vimos son las dos componentes que tendría esta fuerza, digamos, en este caso. Aquí nos dicen que hay una fuerza de fricción, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay varias cosas que ya más o menos hemos revisado, ¿no? Entonces, ¿cómo serían los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los bloques, ¿no? Entonces, para el cuerpo 2, el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2 es muy fácil porque prácticamente lo que habíamos visto, tenemos una tensión y tenemos un peso, ¿no? Y sobre el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1, vamos a tener, tenemos la tensión, que está en esta dirección, vamos a tener el peso y vamos a tener esta fuerza que nosotros sabemos que está, que va a tener más o menos esta forma, pero que va a tener una componente normal aquí y va a tener cierta fuerza de roce que llamamos, o la componente de esta fuerza, y esta sería la fuerza del piso actuando sobre uno, ¿no? Entonces estos serían los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos, si suponemos que hay un cierto coeficiente de roce, bueno, ¿qué ecuaciones vamos a escribir? Vamos a tener una ecuación para el cuerpo 2, que es la más fácil de escribir, donde nos va a decir, el cuerpo 2 se va por lógica, esto se va a mover en esta dirección. A pesar de que aquí en algún momento nos dicen que esto, supongan que inicialmente se está moviendo, ¿dónde es que lo dice? Bueno, no importa. Entonces esto se va a mover en esta dirección. Uno puede asumir la dirección que quiera en la ley de Newton, eventualmente les va a dar la dirección correcta el signo que obtenga la aceleración. Eso se lo voy a repetir después más adelante que lo van a entender mejor. Entonces, para el cuerpo 1, las ecuaciones de Newton, ¿qué va a hacer? Yo voy a tener que elegir un sistema de referencia, donde el sistema de referencia lo puedo tomar en la dirección que yo quiera. Aquí en este caso a mí me conviene poner vamos a llamarle este eje Y, en esta dirección hacia abajo. Recuerden que el sistema de coordenadas yo lo puedo escoger en la dirección que quiera. Entonces, por lo tanto, en esta dirección el peso va a ser positivo. Recuerden que mi diagrama de cuerpo libre para el 2 es este, ¿no? El peso va a ser positivo y la tensión negativa. Entonces me va a quedar que, de la ecuación de Newton me queda que el peso menos la tensión va a ser igual a masa 2 por una cierta aceleración. Y eso es lo que voy a obtener de escribir la segunda ley de Newton a este diagrama de cuerpo libre que tengo. O sea, la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Como yo sé que el peso está en una dirección, aquí ya tengo que poner una dirección predeterminada y no estoy poniendo vectores aquí. Si tuviera que poner esto como vectores, inicialmente tendría que escribir esto como peso más tensión igual a masa por aceleración. No estoy poniendo aquí ninguna dirección porque le estoy escribiendo vectorialmente esto. Al asignarle una dirección, yo estoy poniendo que P sería positivo en este sistema de referencia, T sería negativo en este sistema de referencia y estoy asumiendo que la aceleración es hacia abajo. O sea que la pongo como positiva. Repito, si la aceleración me da negativa en algún momento, significa que tomé mal la dirección de movimiento. Y sobre el cuerpo 1, entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener, aquí puedo escoger el eje
X en esta dirección, el eje Y hacia arriba, entonces voy a tener vectorialmente, ¿qué voy a tener? Voy a tener podemos escribirlo con 3 vectores, pero vamos a escribirlo con 4 para que ya ustedes más o menos vayan. O sea, normalmente vamos a tener entonces que la normal más la fuerza de roce más la tensión más el peso de 1, eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Esta es la ley de Newton, pero cuando yo los proyecte en cada uno de los ejes, me va a quedar en el eje Y, ¿no? Me va a quedar que la normal va a ser igual al peso de 1, o dicho de otra manera, escribámoslo mejor, de acuerdo a las direcciones, la normal menos el peso de 1 va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en el eje Y, en este eje no hay movimiento, y esta es la ecuación. Y en el eje X, asumiendo que esta es la dirección positiva, voy a tener que la tensión menos esta fuerza de roce, que serían las dos fuerzas que estarían en el eje X, o la componente de la fuerza de contacto, sería igual a la masa por la aceleración, la masa 1. Aquí pongo masa 1 y aquí sería masa 2. Por lo tanto, aquí ya tengo ya las dos ecuaciones y con eso puedo prácticamente obtener todo. Ya estamos casi que en la hora, pero rapidito. Recuerden que la fuerza de roce, déjame terminar en 2 minutitos, la fuerza de roce sería este coeficiente por la normal, ¿no? Entonces, si a este le llamamos ecuación 1 y a esta le llamamos ecuación 2, entonces lo que hago ahora yo es voy a sumar estas dos ecuaciones. ¿Qué significa sumar ecuaciones? Sumo todos los términos que estén en el lado izquierdo con todos los términos que estén aquí y todos los términos de este los sumo con este. ¿Y qué me va a quedar? Me queda el peso de, vamos a llamarle 2, el peso de 2 menos la tensión, le sumo el otro lado izquierdo más la tensión menos la fuerza de roce, va a ser igual a M1 más M2 por A. Aquí ya saqué factor común A. Estas tensiones se me simplifican y me va a quedar que el peso 2 menos la fuerza de roce es M1 más M2 por A, o la aceleración es simplemente el peso 2 menos la fuerza de roce, que la fuerza de roce es la normal por el coeficiente de roce entre M1 más M2. Y entonces lo único que nos queda aquí por determinar es esta normal, y la normal es igual al peso 1 por esta otra ecuación que tenemos aquí. Entonces esto lo podemos escribir un poquito más de otra manera, como M2G menos, la normal es el peso 1, sería M1 por G por mu entre M1 más M2. ¿Ok? Bueno, y eso lo podemos organizar un poquito más o menos, pero eso va a ser la aceleración que va a tener mi sistema. Entonces, fíjense que en este caso, este valor, para que esta aceleración sea mayor que 0, este término tiene que ser mayor que este, ¿no? Por lo tanto, en principio, ya, bueno, vamos a terminar aquí porque si no voy a seguir. En principio podemos encontrar un coeficiente de roce para que esto no se mueva, o sea, para que la aceleración sea 0. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió o fue muy rápido? Estamos bien. Yo entendí bien, profe. Ya, perfecto. Bueno, entonces, sí, Constanza. Constanza, levantaste la mano, pregunta si quieres. No, pues sí, pero pregunta. Ya, ok. Bueno, entonces chicos, nos vemos mañana. Seguimos resolviendo problemitas de esto. Pero bueno, más o menos vimos unas cuantas cosas hoy. Así que bueno, gracias por asistir y nos vemos mañana. Chao, profe. Chao a todos. Chao, profe.